¿Deberías tener una galería? No, a la dulce princesa no le gustaría. Los Banana Guardia solamente cuidamos. Me disecaría para saber qué fue lo que salió mal. No, ella es linda, amigo. ¿Linda? No sabes nada. Es una diosa impredecible. Cuando la primera dulce gente se levantó contra ella, los convirtió a todos en monstruos espantosos. A su hermano Neddy lo encerró debajo del gran árbol. Y a los chicos Onaga los destruyó a todos. Es increíble y también aterradora. I know we'll never grow together. Bonibel Bubblegum, mejor conocida como la Dulce Princesa, es uno de los personajes más queridos y odiados al mismo tiempo en toda Hora de Aventura. Alrededor de ella existe todo un debate sobre si es buena o mala. Muchos la catalogan como alguien cruel, controladora, manipuladora, fría y capaz de hacer cualquier cosa con tal de mantener el orden en su reino. Y lo cierto es que si solo vemos sus acciones de forma aislada, es fácil entender por qué tiene esta fama. Ella ha creado vida para luego modificarla, ha vigilado a sus propios ciudadanos, ha tomado decisiones que afectan a otros reinos y en más de una ocasión ha puesto la seguridad por encima de la libertad. Pero reducir a la Dulce Princesa a buena o malvada es ignorar algo fundamental: su historia, el contexto en el que ella nació y sobre todo su desarrollo a lo largo de la serie. Porque Bonnie no empieza como una villana, empieza como alguien que aprendió demasiado pronto que el caos destruye, que la gente se va y que si ella no tiene el control todo puede colapsar. Y es precisamente ese miedo lo que define sus primeras decisiones y también lo que hace tan importante el cambio que veremos más adelante. Todo empieza en un mundo posapocalíptico, después de la guerra, en un lugar desolado donde alguna vez reinó el caos. Aquí es donde nacen Bonibel Bubblegum y Neddy. Bonnie nace de una forma tranquila, casi armoniosa, como si el mundo le diera la bienvenida, pero su hermano es todo lo contrario. Neddy nace de forma violenta, se lastima, se asusta y lo primero que conoce del mundo es el dolor. No hay nadie que lo proteja, no hay un lugar seguro, solo un entorno hostil. Mientras Neddy huye, vemos a Bonnie explorando su entorno con curiosidad. Interactúa con la naturaleza, observa, aprende, se adapta. Para ella, el mundo no es una amenaza, es algo que puede entender. Pero cuando volvemos con Neddy, lo encontramos escondido, aferrándose a un brote que es lo único que logra calmarlo. Y aquí ocurre algo clave: Bonnie no solo lo encuentra, sino que encuentra la forma de tranquilizarlo. Aquí no hay una figura adulta, no hay una sociedad, no hay reglas. Bonnie se convierte en la protectora desde el momento en que entiende que Neddy no puede sobrevivir solo, y su primera solución no es la ciencia, es el cuidado. Le canta para tranquilizarlo. En este momento es importante porque nos muestra quién era Bonnie antes del reino, antes del poder y de todo el control. Aquí no era una gobernante fría, era una niña tratando de proteger a su hermano en un mundo roto. Bonnie, después de años cuidando a Neddy, empieza a explorar el mundo posapocalíptico. En una estación de gasolina abandonada encuentra algo que cambia su forma de ver la vida: una taza que dice el mejor tío del mundo, y también una fotografía de una familia humana. Aquí, por primera vez, Bonnie no solo observa el mundo, sino que lo interpreta. Ella no entiende la familia como un vínculo emocional, sino como un modelo que puede replicar. Ella sale de aquí y en el camino vemos que intenta ayudar a un duende que finge estar herido, pero al acercarse se da cuenta que solamente era una trampa. Y esto es importante porque es la primera vez que Bonnie aprende que el mundo no es completamente amable, pero a diferencia de Neddy, que desarrolla miedo, Bonnie comienza a desarrollar la desconfianza. Después de esto, Bonnie logra llegar a casa y vemos que Neddy sigue ahí, que Bonnie sigue cuidando de él. Cuando Bonnie vuelve, dice que en la Madre Goma todos se cuidaban, y ahí es donde nace su objetivo principal. Ella ya no quiere estar sola, quiere recrear un entorno donde el cuidado esté garantizado. Bonnie toma partes de la Madre Goma y les da vida en su casa, y aquí ocurre el primer gran punto moral del personaje. No solo está creando seres conscientes, sino que les asigna un rol desde el momento en el que nacen: tía, primo y tío. No les pregunta quién quieren ser, simplemente ella decide quiénes van a ser. Pero esto no nace de la maldad, nace de que Bonnie entiende la familia como una organización. Y aquí aparece el primer rasgo que definiría a la Dulce Princesa durante toda la serie: su familia no es un vínculo, es más bien un sistema. Juntos comienzan a construir la dulce ciudad, y por un momento parece que Bonnie logró lo que quería: pertenencia. Pero después de todo esto, al caer la noche, vemos el resentimiento y celos del tío Gumball hacia Bonnie. Él se deshace de todos los árboles de dulce que plantaron, esto para construir una cabaña. Él dice que es el primer paso para construir su nueva dulce ciudad. Y aquí vemos el choque de ideologías con Gumball. Bonnie quiere armonía y orden, y él quiere progreso y poder. Ambas son dos caras del mismo tipo de mente, dos mentes creadoras que creen tener la razón. La diferencia es que Bonnie usa el cuidado como justificación, mientras que Gumball es directo con su ambición. Bonnie trae un lago de caramelo y un pez de dulce para que Gumball deje de obsesionarse con la ciudad. Y con esto vemos algo muy revelador: Bonnie intenta regular el comportamiento de otros para mantener la paz. No lo hace con violencia, pero sí con manipulación del entorno
entorno, y esto es justamente lo que haría después en el Dulce Reino. Gumball nota que Bonnie puede traer vida a partir del dulce, así que él decide traerle un novio a ella para distraerla también. Bonnie sale de cita, pero al regresar a la cabaña nota que su familia está hablando en el sótano. Ella se asoma para saber lo que están hablando y se da cuenta que los tres piensan en traicionarla, así que con esto Gumball tira un jugo que la hará totalmente tonta y dócil para ser controlada. Bonnie confronta a su tío y él está por echarle este jugo, solo que ella se defiende y su tío termina transformándose en esta dulce gente. Cuando Bonnie se defiende y Gumball termina afectado por el suero, no es un acto premeditado de dominación, es defensa, pero lo más importante aquí no es la acción, sino la conclusión a la que Bonnie llega después. Los demás son peligrosos cuando tienen libre albedrío y son más seguros cuando dependen de ella. Este momento es donde nace su filosofía, no es quiero gobernar, es más bien si yo tengo el control nadie saldrá herido. Cuando se nombra a sí misma princesa no es por ego, sino porque su mente automáticamente se construye ese rol al serla únicamente funcional, pero ese es el problema central del personaje. Bonnie no gobierna personas independientes, gobierna seres que dependen completamente de ella, y eso hace que nunca tengan que cuestionar su propio poder. Aquí no nace una villana, aquí nace una líder que confunde protección con supervisión total, y de hecho ese es el patrón que definirá a todo su personaje. Una vez más les interrumpo para recordarles que pueden apoyarme dejando su like, suscribiéndose y comentando, así que sin nada más que decir espero que sigan disfrutando el video y nos vemos hasta la próxima, bye. Saltando bastante tiempo después, aquí ya no vemos a una niña que busca una familia, vemos a Bonnie que ya es una princesa, con un reino funcionando y ciudadanos que dependen de ella. Esto cambia completamente su psicología, antes su control era personal y emocional y aquí ya es algo más grande. En este capítulo, Bonnie conoce a Shoko, y ella no es solo una intrusa en el reino, es la primera persona externa con la que Bonnie puede formar un vínculo genuino, ya que ella no es una atracción suya, no depende de ella para existir, y aún así Bonnie está confiando. Ella confía tanto en Shoko que incluso le muestra los prototipos de los guardias de chicle, también le habla sobre el reino e incluso le construye una prótesis para su brazo. Todo esto es importante porque por primera vez Bonnie no está asignando un rol, está ayudando a alguien a ser quien ya es. Con Shoko, Bonnie no está actuando como una princesa. Cuando ella trae a los guardias de chicle, vemos que no los trae porque haya una amenaza real, los trae porque siente la necesidad de orden, vigilancia y seguridad constante. Esto es la materialización de una idea. Si todo está monitoreado, nada puede salirse de control, cosa que conecta directamente con lo que aprendió con Gumball. Cuando Shoko le intenta robar la gema, obviamente Bonnie se da cuenta de esto, cosa que es donde está lo importante. Bonnie no reacciona con un odio inmediato. Los guardias se están activando porque son un sistema automático, no porque Bonnie lo ordene. Incluso cuando Shoko cae en el lago, Bonnie no lo celebra ni la deja morir. Ella ordena que la busquen. Esto nos demuestra que incluso después de la traición, Bonnie todavía la consideraba alguien valiosa. El daño que Shoko sufrió no viene de una decisión cruel de Bonnie, sino de hecho de algo más peligroso, un sistema que está funcionando por encima de las órdenes o emociones. Bonnie creó este mecanismo de defensa perfecto, pero no porque sea alguien malvada, sino porque sus soluciones priorizan la seguridad sobre las personas. Shoko no es la que convierte a Bonnie en alguien fría, pero sí le enseña que incluso cuando confía puede perder, y también aquí refuerza que el control es la única forma que tiene para proteger a los que ama. Saltando la atracción de los Chiclebots, vemos que obviamente ella está interesada en una buena seguridad para su pueblo, pero cuando descubre que todos ellos organizan peleas clandestinas y disfrutan la violencia, su reacción es inmediata. Los reúne a todos y los destruye sin dudar. Aquí pasa algo importante, Bonnie ni siquiera intenta corregirlos, no intenta entender por qué desarrollaron ese comportamiento, simplemente los elimina. Y esto refuerza un patrón que ya vimos, cuando una atracción se sale de su modelo de estabilidad, no lo adapta, simplemente lo borra. Aunque de nuevo, ella no lo hace por crueldad, lo hace porque para ella la seguridad del reino está por encima de la individualidad, pero esto también significa que sus creaciones solo son aceptadas mientras se comporten como ella espera. Aquí la dulce princesa deja de ser solo una creadora y se convierte en una administradora de sistemas, es decir, que si algo falla ella simplemente lo reemplaza o lo desecha, porque si llegamos hasta Limonagrio tenemos el mismo ejemplo. Ella menciona que él es un experimento fallido, porque hasta ahora todo lo que Bonnie creaba podía obedecer, adaptarse y vivir dentro de un sistema, pero Limonagrio no, él es incómodo, inestable e impredecible. Bonnie a Limonagrio ni siquiera lo elimina, pero tampoco lo integra, simplemente lo aparta, cosa que sigue encajando perfectamente con lo que ya hemos visto. Cuando algo no funciona dentro de su modelo, simplemente lo elimina o lo aparta. Por fin llegamos al inicio de la serie donde conoceríamos a la dulce princesa clásica, básicamente la típica princesa en apuros. Ella después pasaría a convertirse en una líder. Cuando inicia la serie, la dulce princesa se presenta como la gobernante ideal. Es amable, inteligente, científica y siempre parece tener el control de la situación. Para Finn y Jake es la figura de autoridad buena, la líder que hay que proteger, pero incluso desde estos primeros episodios hay detalles que rompen esa imagen. Bonnie no solo pide ayuda, sino que la dirige. También, Finn no actúa por decisión propia, actúa bajo las misiones que ella le asigna.
Desde el inicio vemos que su forma de relacionarse con los demás es funcional. Las personas cumplen roles dentro de su sistema. Esto no es una manipulación evidente, pero sí hay una dinámica de jerarquía clara. Ella piensa y los demás ejecutan. También logramos ver su obsesión con los experimentos, con medir, analizar y registrar todo lo que se le ocurre en el dulce reino. Esto refuerza la idea que para Bonnie la seguridad no depende de la confianza, sino del conocimiento y el control. En la primera temporada todavía vemos a Bonnie como una figura moralmente correcta, pero se comienzan a sembrar las bases de su conflicto. Es una líder que quiere proteger a todos, pero cree que solo ella sabe cómo hacerlo. Saltando al desarrollo de Bonnie, nosotros vemos que los primeros cambios comienzan a verse a partir de la tercera temporada, en específico en el capítulo Lo que estaba perdido. Esto pasa cuando ella comienza a darse cuenta de que la ciencia no es la respuesta para todo, que las matemáticas no son la única forma de llegar a algo. Vimo, ejecuta la canción Estructura Alfa. Marcelina, sigue tocando triple corchea en el modo mixolidio. Quizá hice un mal cálculo. Aquí se da cuenta que las emociones, los sentimientos y el expresarse a veces son la forma para resolver los problemas. Ahora lo entiendo. Quizá robó nuestros tesoros. Pero al hacerlo, él nos mostró que el tesoro verdadero es la amistad. Después de un tiempo, la princesa sufriría un accidente donde casi pierde la vida. Esto en su encuentro con el Lich. Bonnie aquí enfrenta algo que nunca había considerado en serio, la posibilidad de morir. Más que su propia muerte, lo que realmente la aterra es una idea, que es lo que pasaría con la dulce gente si ella no está para protegerlos. Esto nos deja ver que ella se ve como un pilar que sostiene todo, así que por eso decide traer a Goliath, esto utilizando su propio ADN. Ella no ve a Goliath como una hija, no la ve como alguien más del reino, sino que la mira como su propio reemplazo, un gobernante perfecto que puede mantener el orden para siempre. Durante ese mismo capítulo vemos que a Goliath lo están ayudando a aprender sobre cómo gobernar un reino. Finn y Jake se lo llevan, pero durante el transcurso no lo hacen de la mejor manera y las cosas a veces se salen un poco de control. ¡Atención! ¡Compórtense, chamacos malcriados! ¡Son mal ejemplo para Goliath! Cuando Finn lo corrige, le dice que la forma correcta para liderar no es asustar a la gente. También le dice que debe usar su cabeza, que use su cerebro. Así que Goliath hace caso y comienza a utilizar el control mental para que todo salga tal cual él quiere. Cuando Goliath aprende a liderar, lo hace desde la lógica pura. Básicamente, él piensa que si controlar a todos hace que todo salga perfecto, entonces es la mejor forma de gobernar. Y esto, de hecho, no es cualquier cosa. Es la versión extrema de la filosofía de Bonnie. Orden, eficiencia y estabilidad por encima de la libertad individual. Es decir, que si el control total garantiza la paz, entonces el control total está justificado. Cuando Finn le dice que no puede controlar hacia las personas, Goliath responde con el argumento más inquietante de todos. Este modo es bueno. Todos hicieron lo que quise. Muy rápido, sin errores, calmado, como dije. Definitivamente así se debe liderear. Para Goliath, el control absoluto no es maldad, es perfección. Finn y Jake van con la dulce princesa para decirle lo que está pasando y ella le responde que temía que esto pasara. Después, todos se dirigen con Goliath y Bonnie le da un ejemplo de un buen liderazgo. Déjame contarte algo sobre liderazgo. ¿Ves a esta viejita gorda? Ella saca el polen de esta flor, pero es gentil y hace a la flor feliz y la poliniza. Ambas tienen lo que necesitan y así es como un líder debe ser. Goliath le responde que su ejemplo es erróneo, porque en realidad a la abeja no le importa si en el proceso mata o hiera a la flor. Dice que esto es así porque la abeja es más fuerte que la flor, pero que Goliath es más fuerte que la abeja, que Goliath es más fuerte que todos. Bonnie al escuchar esto decide desmontarla, y aquí vemos el lado más frío de esta princesa científica. La vida que ella crea puede ser descartada si pone en riesgo su sistema. Su solución no es cambiar su forma de pensar, sino desmontarla o en plan B traer otra esfinge utilizando el ADN de Finn. Cuando ambas esfinges se enfrentan, Goliath le ofrece unirse a él para reinar juntos, pero Tormento decide rechazar la oferta y ponerse en su contra. Esto no es porque Finn sea bueno genéticamente, sino porque representa algo que Bonnie no puede replicar con la ciencia, la empatía aprendida a través de la experiencia. Tormento no busca gobernar, solamente está buscando detener a Goliath. Con esto, ambos se enfrentan en una batalla psíquica donde ninguno puede ganarle al otro. Ambos quedan atrapados en un empate mental eterno. Ellos dos son simples seres vivos creados sin elegir existir, condenados a un conflicto infinito, y todo esto para mantener estable un reino que solo depende de Bonnie. Y aún así, este episodio no demuestra que la dulce princesa sea malvada, pero sí deja claro que su mayor miedo es perder el control.
Después de los eventos anteriores, vemos a una Bonnie mucho más paranoica. Ella está espiando a la princesa Flama en secreto. No lo hace porque le haya hecho algo, sino porque podría convertirse en una amenaza. Ella considera así a la princesa Flama porque sus niveles de combustión están muy relacionados a sus emociones. Así que básicamente Bonnie le propone a Phoebe una forma de apagarle todos estos sentimientos. Aquí nosotros logramos ver otro patrón. Bonnie no está reaccionando al peligro, sino que se adelanta a él. Cuando propone apagar las emociones de Flama, no lo plantea como un castigo, sino como una solución técnica. Para Bonnie, regular las emociones de Flama es equivalente a estabilizar un experimento, pero el problema es que estamos hablando de una persona, no de un experimento. La dulce princesa se lleva a Phoebe al laboratorio, pero por un incidente Bonnie tiene que irse y deja sola a la princesa Flama con Pan de Canela. Así que con esto, ambos comienzan a platicar y Pan de Canela libera a Phoebe para irse juntos de este lugar. Una vez los dos juntos, Pan de Canela le confiesa a Phoebe que la dulce princesa fue la que la encerró en una lámpara durante tantos años. Aunque esto nos deja claro algo importante: sí había una razón de seguridad. Flama era demasiado inestable, ella sí era un riesgo real, pero todo esto no elimina el dilema moral: proteger al reino a costa de aislar completamente a una niña. Y aunque aquí no hay una maldad directa, sí hay una decisión donde el bien colectivo pasa por encima de la libertad individual, y esa es la raíz del conflicto de Bonnie. Ese es tu problema, pero no puedes dejarla vagar por los bosques. Es muy peligrosa. Encuentra una forma de contener su poder o yo lo haré. Ay, ya que... Pasando de nuevo con los Chiclebots, Finn le dice a Bonnie que hay uno que aún sigue vivo, así que la dulce princesa reúne su escolta para acabar con él. Chiclebot obviamente se defiende y deja fuera de combate a todos los bananaguardias. Aún así, a pesar de todo esto, él se rinde ante ella y le dice que acabe con él si así lo quiere, pero al final la dulce princesa lo perdona. Se da cuenta que Chiclebot no es un sanguinario como lo fue en el pasado, y Bonnie entiende que tampoco tiene que eliminarlo solo porque sí. Y todo esto es importante porque sí muestra un crecimiento. Bonnie reconoce que Chiclebot ya no representa un peligro, aunque su solución aún sigue siendo coherente con su forma de gobernar. Ella no integra a Chiclebot al reino, lo mantiene aislado como un guardián en las sombras. Bonnie no lo destruye, pero tampoco le permite ser parte de la sociedad, cosa que nos deja claro que sigue haciendo lo mismo que hizo con Limonadrio. Él es alguien que no entra en su modelo, así que ella simplemente lo excluyó y lo marginó del resto. Luego llegamos al último capítulo, donde ella se da cuenta que no es tan buena como lo cree, y aquí por fin se confronta a sí misma. En el capítulo El enfriamiento vemos que todo el reino de fuego está perdiendo su calor, incluso algunos de los ciudadanos se apagan. Con esto, Phoebe, ahora la reina del fuego, se reúne con diferentes personas para saber qué pueden hacer, y vemos que su hermano solamente quiere destruir el dulce reino para robarle su azúcar y utilizarlo como combustible, pero Phoebe simplemente no lo acepta. Después de esto, ella dice que aunque no lo quiera, tienen que pedirle ayuda a Bonnieville. Una vez juntas, Bonnie actúa de una forma bastante amigable, pero Phoebe es cortante y directa. Ella le dice que no actúe como si fueran amigas, que solo la llamó para salvar a su reino, y no porque confía en ella. Ambas platican sobre cuidar el reino y ser una buena líder, hasta que terminan llegando a una puerta donde está la habitación más importante para todo el reino de fuego. Bonnie le dice que necesitan entrar ahí porque su rastreador lo marca. Dice que ahí dentro puede estar la causa de que el reino se esté desmoronando. Cuando entran, Phoebe le dice que no toque nada, y también nos explica la importancia de estos gigantes de fuego. Dice que ellos son los protectores ancestrales de este reino, que su existencia solo la conoce la familia real, que ellos son una historia que ha pasado de generación en generación. Mientras que Phoebe le cuenta que ellos fueron creados a base del temor, Bonnie comienza a robarle las baterías que le daban energía a estos gigantes. Phoebe se da cuenta de esto y Bonnie solamente desvía el tema, pero todo se hace completamente evidente cuando a Bonnie se le rompe la bolsa y deja caer todas las baterías robadas. Bonnie intenta excusarse en que hace esto porque los gigantes son demasiado peligrosos como para que sigan funcionando. Dice que no puede arriesgarse a que ella o el loco de su hermano los usen. Phoebe, molesta, dice que esta vez pasó un límite, que este no es su reino y que aquí no tiene ningún control. Flama comienza a atacar a Bonnie, pero ella hábilmente idea una estrategia donde causa que la misma Phoebe explote a sus gigantes. En un momento, cuando Bonnie se ve acorralada, usa uno de sus artefactos para neutralizar a Phoebe, y ya cuando ambas están más tranquilas, Bonnie le confiesa a Phoebe que ella hizo todo esto. Dice que ella alteró la temperatura de su reino para poder llegar hasta los gigantes y deshacerse de todos ellos. Bonnie sabía de todo esto gracias a que los espiaba a través de una cámara que metió dentro de la nariz de Pan de Canela, a lo que Phoebe, molesta, le dice todas sus verdades a Bonnie. Eres fría, dulce princesa. Y no es porque seas científica o seas una líder. Es porque eres una muy mala persona. Ok, quédate un gigante de fuego. No soy una mala persona, lo prometo. Será mejor que no me mientas.
Aquí el episodio rompe la lógica de la dulce princesa por primera vez, porque Flama sí está gobernando bien, está tomando decisiones responsables y está buscando soluciones sin violencia. Todo esto destruye la premisa interna de Bonnie, que solo ella puede mantener el orden. Por primera vez alguien no la ataca, no la traiciona y tampoco pierde el control, sino que la confronta moralmente. Bonnie a todo esto no responde con ciencia, con lógica ni con autoridad, simplemente se queda en silencio. Todo esto cambia algo en Bonnie, dándose cuenta que ella sí es una persona malvada, que tampoco tiene por qué controlar a todos. Simplemente Bonnie entiende que su control y monitoreo constante sobre los demás ha pasado un límite. Este episodio no la convierte en buena, lo que hace de hecho es algo más interesante, la vuelve consciente de su propio problema. Bonnie se da cuenta que su modelo de liderazgo, el mismo que nació con Gumball, que se reforzó con Goliath y que aplicó durante siglos, ya no es justificable en todos los contextos. Entiende que proteger no siempre significa intervenir y que controlar tampoco siempre significa cuidar. El enfriamiento no es el episodio donde Bonnie deja de ser cuestionable, es el episodio donde Bonnie se ve a sí misma como los demás la ven, no como una protectora, sino como alguien que decidió que su criterio estaba por encima del de todos. Después de esa reflexión que le mandó Phoebe, pasamos a su etapa de verdadera redención. Bonnie llega directo a su reino y al llegar al cuarto de vigilancia decide terminar con esa faceta suya, rompe todas las cámaras, deja de espiar a los demás y por fin decide hacer lo correcto. Luego saltamos al capítulo Guerra de Pijamas. Aquí vemos una dulce princesa mucho más relajada. Bonnie está en una pijamada junto a Finny y la dulce gente. Después, en un juego, Finny y Bonnie terminan metiéndose al armario solas, pero al poco tiempo, la dulce princesa dice que sería buena idea irse del lugar, solo que antes de esto, Finn la cuestiona sobre qué pasará con las dulces personas, a lo que Bonnie dice que estarán bien sin ella, cosa que en el pasado es algo que jamás habría dicho. Finn y la princesa comienzan a pasar el rato y platican de diferentes cosas. Bonnie comenta que la dulce gente puede ser algo difícil, y que también es bueno alejarse a veces. También vemos que Bonnie es una persona con demasiadas responsabilidades, aunque últimamente trata de ser alguien más relajada. ¿Tienes otro plan para el fin de semana? ¿Y tú? Trabajar en mi jardín, planear el próximo almuerzo de pizza, contestar 800 correos, ya sabes, lo de siempre. Sabes, es mucha responsabilidad cuidar de todas estas personas, aunque últimamente intento estar más relajada. Ella nos dice que trata de ser más tranquila con la gente que comete errores a su alrededor, que ahora está pensando más en sus cosas. Mientras tanto, vemos que la dulce gente comienza a salirse de control, y esto nos deja aún más claro que son personas completamente dependientes. Ellos sí o sí necesitan de un líder. Jake le muestra lo que está ocurriendo a Finn y la dulce princesa también lo mira, a lo que ella dice que se ocupará de todo eso después, dejándonos en claro que sí está viendo un cambio bastante notable en su forma de ser. Al final del todo, la dulce princesa dice que ya es hora de regresar, que valió la pena darles una oportunidad, pero que ya es momento de salvarlos. Al llegar ahí, Bonnie impone orden y tranquiliza a todos sin ser cruel con nadie, sin utilizar la violencia, simplemente con amabilidad. Pasamos algunos capítulos y la dulce princesa pierde su reino. Esto es gracias a que una persona que se hace llamar el rey de U llega hasta ahí imponiendo democracia. Unas elecciones se realizan y al terminar el rey de U termina quedándose con el puesto gracias a la mayoría de votos de la dulce gente. Con esto, Bonnie se va a vivir a la cabaña que había construido su tío Gumball en el pasado. 2 meses después, Marceline termina llegando a este lugar cuando se entera que Bonnie está aquí gracias al rey de U. Ella le dice a Bonnie que por qué no le había dicho nada de esto, a lo que Bonnie le dice que lo siente, que aún intenta comprender las cosas, ver todo de una forma más racional. Ella continúa diciendo que se dio cuenta que fue mala en el pasado y que ahora intenta ser menos mala comenzando con algo nuevo. Aquí nosotros no estamos viendo a una Bonnie en modo gobernante, sino a una Bonnie en proceso de reconstruirse como persona, y esto es importantísimo. Cuando le dice a Marceline que intenta comprender las cosas de una forma racional y que se dio cuenta que fue mala, es básicamente autoconciencia, algo que la Bonnie de temporadas anteriores no tenía. Al final, ambas pasan algo de tiempo juntas y recuerdan cosas que solían hacer en el pasado. Durante el camino, ambas se encuentran con algunas dificultades, pero nos damos cuenta que Bonnie literalmente tiene un gadget para cada cosa que le pasa. Tras esto, Marceline le dice que al parecer ella siempre está preparado para todo, a lo que Bonnie responde que ella siempre tiene que ser así, aunque en el pasado no tuvo que preocuparse por tantas cosas, ya que el dulce reino era pequeño y manejable, pero este siguió creciendo a tal punto donde siempre había un nuevo desastre que enfrentar. Pasa el capítulo y Bonnie al final se da cuenta que no tiene que estar preocupada todo el tiempo, y con esto en su cabeza el capítulo termina. Pasando al último capítulo de su redención, llegamos a la delgada línea amarilla, un episodio que funciona como el cierre perfecto para el arco de la dulce princesa. Aquí un guardia banana estaba pintando alguna de las paredes del dulce reino, y aunque en verdad este era muy buen arte, también era ilegal. Esto es importante porque por primera vez el conflicto no es una amenaza externa, sino una expresión individual dentro de un sistema que ella misma creó. Finn y Jake le llevan el caso y Bonnie, en lugar de reaccionar con autoridad inmediata, como lo habría hecho en el pasado, decide observar, analizar y actuar. Esto ya es un cambio enorme. Antes ella
intervenía directamente y controlaba todo, pero ahora permite que otros también actúen. Cuando Finn le pregunta por qué no lo hace ella misma, Bonnie dice algo que es muy clave. Dice que los guardias la aman, pero que también en secreto le tienen miedo. Esto de nuevo remarca su autoconciencia. Ya no estamos viendo una Bonnie que justifica todo su control, sino a una que reconoce el daño que causó. Finn y Jake se infiltran con los guardias banana y terminan encontrando una conspiración donde al parecer hay cosas muy extrañas. Después de un rato, Finn accidentalmente termina encontrando a un sospechoso que lo lleva hasta su estudio secreto. En el lugar están todas las pinturas del guardia y Finn le comenta que todo esto es hermoso, que él debería de tener una galería, pero a esto el guardia banana le responde que eso no le gustaría nada a la dulce princesa, ya que los banana guardias solamente están hechos para cuidar, que incluso la dulce princesa lo disecaría para saber qué fue lo que salió mal en él. Todo esto conecta directamente con el pasado de Bonnie, cuando ella transformó a su familia, cuando destruyó a los Chiclebots y cuando veía a las personas como experimentos. El miedo de todos los guardias bananas es la consecuencia de la antigua Bonnie controladora, y aquí está el punto clave del episodio. Finn todavía ve a Bonnie como alguien buena, pero el guardia banana ve a Bonnie como alguien peligrosa, y la verdad es que todo esto está en un punto medio. Bonnie fue ambas cosas. Cuando finalmente Finn y Jake lo detienen y lo exponen ante la dulce princesa, el episodio parece preparar el castigo clásico, pero Bonnie rompe completamente con esto, rompe con su pasado. Ella no lo castiga, no lo corrige y tampoco lo arregla. En lugar de eso, reconoce su talento y valida su individualidad, incluso hasta le da un espacio para hacer algo más grande. Esto es algo que la Bonnie del inicio de la serie jamás habría hecho, porque para esa versión de ella, la individualidad era un riesgo para la estabilidad de su reino, un riesgo para todo su concepto de seguridad. Después, más guardia bananas también demuestran su talento, y Bonnie simplemente lo celebra. En todo esto ocurre el cambio definitivo. Ella deja de ver a su pueblo como un sistema que debe funcionar perfectamente y empieza a verlos también como personas. Y con esto tenemos el cierre de toda su redención. Bonnie ya no gobierna desde el miedo ni la vigilancia, sino desde la confianza. La dulce princesa no es solo un personaje que tomó decisiones cuestionables, ella es una idea, la creencia de que si eres lo suficientemente inteligente, lo suficientemente previsora y lo suficientemente estricta, puedes evitar que el mundo se rompa otra vez. Bonnie quiere eliminar el azar de la ecuación, quiere que nada vuelva a salirse de control, quiere que nadie sufra por algo que ella pudo haber evitado. Aunque todo esto es un deseo profundamente humano, también es profundamente peligroso. Por eso, su historia no se trata sobre si es buena o mala, trata sobre el miedo a perder el control, sobre la obsesión por hacerlo todo bien y sobre lo difícil que es aceptar que a veces cuidar también significa dejar ir. También trata sobre darle la libertad a los demás para que ellos también tomen sus propias decisiones. Aprender a confiar es lo que más le costó a Bonnie, pero a pesar de haber nacido en un mundo donde el caos gobernó gracias a que todo se salió de control, ella terminó aprendiendo a que no debe estar por encima de todos, que ella no es la única capaz de hacer las cosas bien. La dulce princesa ya no debe mantener vigilados a todos en todo momento para sentirse tranquila. Ella ya no decide eliminar a todo aquel que se salga de su modelo. Ahora simplemente los ayuda a ser quienes ya son, y Bonnie termina enfocándose más en su propio ser.